Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a la segunda jornada de este festival del Borges Palusa. Primero quiero agradecer a todos los que van mandando mucha buena onda, se suman, comentan, difunden. La verdad que es súper agradecido, lo mismo a los colegas que sacaron la nota en los medios y nada, súper agradecido siempre por la amabilidad y la generosidad que tienen. Anoche tuvimos diálogos súper interesantes, primero con Guille Martínez sobre Borges y la matemática, luego con Claudia Piñeiro sobre Borges y las leyes de la literatura policial, y finalizamos a la noche con Diego Frenkel hablando sobre Borges y la poesía y otras cuestiones súper interesantes sobre el escritor. Por ejemplo, cómo impactó Borges en el primer disco de La Portuaria, ¿no? Algo que seguramente sabía poco y lo contó Diego y está buenísimo. Me dice la remera, está buenísima, sí, del Duque Blanco. Saludos desde Mendoza. Hola Barbarita, ¿cómo estás? Hoy arrancamos esta segunda jornada. Vamos a dialogar un poco, no sé de qué, pero vamos a dialogar con mi amigo Abril Sosa, a quien estamos esperando que se una. Y luego a las 8 de la noche, 9, perdón, vamos a cerrar la jornada con Cecilia Roth. Mañana a las 18 vamos a estar hablando y cerrando este festival con Silvia Hoppenheim, hablando sobre una de las creaciones más extraordinarias de Borges, que es Pierre Menard. Así que nada, un modesto aporte este Borges Palusa para intentar pensar a Borges en diagonal, en otras zonas, y nada, que se generen nuevas generaciones justamente de lectores que, que piensen y discutan y revisen esta obra, que algo que siempre trato de aportar es que lo importante no es leer a Borges, sino releerlo. Y nada, este Borges Palusa justamente es una invitación primero a leerlo y luego a releerlo. Vamos a ver. Acá creo que Abril. Lo estamos recibiendo con Luis Alberto Spinetta, además de El Duque. ¿Estará por ahí el señor Abril Sosa? Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Liz Natalia Pistono. Mientras se conecta Abril. Hola, señor, ¿usted es Borges? ¿Usted es Hola, Borges? ¿Quién es? sí, Daniel, ¿cómo estás? Soy Jorge Luis Borges. ¿Cómo, Es que justo cómo estaba le va? agarrando libros y tengo uno que es una edición. Tengo muchos de estas. Primero, hola. Es Hola. que veníamos hablando por otro chat y como que no te saludé. Y tiene un montón de fotos de Borges, muy malas, muy mala calidad, pero pensé algo, qué loco que, no sé, por ejemplo, este libro lo tengo de que soy chiquitito, bueno, soy chiquitito, no sé, de los 17 años, 18, y no había internet, digamos, no, o sea, había internet, pero yo no tenía computadora y eso. Entonces, como que, mira, estas fotos para mí son como, este era mi Google, ¿entendés? Claro, ahí con Bioy, con el maestro Bioy. Acá con Biol, sí. Yo te escucho medio como tardío, lo cual vamos a tener que manejar ese delay. Pero bueno, Sí, es la cosa de los lives. y yo te veo medio difuso. Eh, Uy, la puta. ¿Será tu A conexión ver, o será la mía? no lo sé. ¿Vos me ves bien A a ver, mí?
Yo te veo perfecto. ¿Y vos te ves bien en tu pantalla? Sí, me veo perfecto. Bueno, ya nos irán diciendo, por lo menos nos escuchamos perfecto. ¿Cómo le va? Bueno, justo recién vi ahí en el Instagram de Cuentos que comentaron que ayer también una charla se trabó y la querían seguir, preguntaban si continuaba. Nos comentaron eso en el Instagram de Cuentos. Ah, ok, ok. No, es que está funcionando mal Instagram, ¿eh? Raro. Ahí te veo bien, dice, te vemos pixelado, Miguel, pero ahí te despixelaste, Miguel. Creo que ahora sí. ¿Cómo le va, Miguel Adolfo? Muy bien, o sea, ¿te veo con un cafecito o tenés whisky ahí adentro? Mira, ¿te puedo hacer una confesión? Sí, tenés whisky. No, es un café, pero le acabo de agregar un poquito de Bailey. Qué bien que estás. Así que Muy estoy, bien, mira, excelente. escuchando a Spinetta con una remera de Bowie, hablando de Borges con Miguel Adolfo Sosa. ¿Qué más puedo pedir? Increíble. Vos sabés que re loco ese tema que no sé si, bueno, digamos, Dani, yo te conozco poco, pero siento que me metí en una parte de vos y sos una persona bastante prolija en algunas cosas. Yo no sé si pusiste esa canción a propósito o fue casualidad, pero esa es el único cover que hice de Spinetta durante muchísimos años. Siempre toqué ese cover de Spinetta que se llama Penumbra, que es un temazo. No sé si lo pusiste a propósito o de casualidad. Puse a propósito, obviamente lo puse a propósito. Sabía, sabía. Pero ¿sabes Sabía por que qué lo ibas a lo hacer. puse? Y Pero además de nada. que sé que a vos te gusta el tema y que lo hiciste, anoche estuvimos hablando un poco con Diego Frenkel acá y surgió esta idea de Sí, sí, sí. Spinetta y Borges, ¿no? Y qué cosas hay de Borges dentro de Spinetta. Y yo te voy a trasladar también la pregunta, yo uno de los aportes que hice fue en el tema post-crucifixión de Pescado, ¿no? Que dice, abrázame, madre del dolor. Y hay un poema en el último disco de Borges, por seguir con la analogía que es Los Conjurados, que se llama Cristo en la Cruz, donde justamente Borges desarrolla esta idea de un Cristo humanizado, un Cristo que le duele más el hierro de los clavos que el destino de ser un Dios, ¿no? Y nada, te quería trasladar un poco la idea. Yo no sé si... Lo escuché recién eso. Antes de estar estaba viendo la charla con Frenkel y escuché justo estaban hablando de eso. Ah, buenísimo. Sí, 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 a mí siempre me cuestan las analogías. Justo hablábamos con vos el otro día sobre Cerati. O sea, Cerati fue un gran amante de Borges, por lo que a mí me consta, sobre todo por los plagios, porque no sé si lo hablamos en otra charla, pero en Bocanada hay plagios concretos. Y el otro día vos me recordaste Fuerza Natural, que es un discazo hermoso, y lo estuve escuchando y hay cosas que son muy borgianas, ¿no? Y un poco también robando la idea, pero no sé, a mí me cuesta la analogía. Yo no me consta si Spinetta era un lector de Borges o no. Yo no me consta si Spinetta no sé mucho, no sé mucho sobre la vida de Spinetta. A mí me llegó, me pasa una, vamos a hablar de Spinetta, ¿no? Pero me pasa una cosa muy loca que Spinetta me llegó por ese disco Fuego Gris, que es una película. Después entendí un poco su obra, ¿no? Está buenísima esa película. Sí, más allá a veces de las biografías propiamente dichas, a veces es como a veces incluso inconscientemente dentro de la obra de un autor, impactan ciertas épocas o cierto tipo de lecturas o cierta tradición, ¿no? Es como decir el Martín Fierro. Y el Martín Fierro uno lo hereda a la manera de escribir, lo mismo el Matadero, ¿no? Hay cosas que en la literatura tienen tanto peso gravitatorio que son medio inevitables, más allá de cuán conscientemente fue ese autor. Pero nos llamó la atención con Diego justamente eso, ¿no? Que en temas como post-crucifixión y demás, no sabemos si el flaco lo leyó o no, por lo menos yo no lo sé, pero esas similitudes sudamericanas a la hora de pensar justamente la violencia, ¿no? Porque la literatura argentina parte de bases violentas, ¿no? Sea el Martín Fierro, sea el Matadero, y fíjate cómo todo eso después se va impregnando en los diferentes modos. Así que nada, está buenísimo y vos aportaste el dato la otra vez de Gustavo que es maravilloso.
Yo no puedo escuchar ese disco ahora sin ver a Borges. Sí, sí, para mí es increíble. Bueno, lo que pasa que para mí hay una unión entre... Bueno, quiero decir esto que vos seguramente lo pensás más que todos y las personas que están ahora escuchando también. Borges se introdujo en la vida de todos los artistas, o sea, fue ese pintor, músico, cineasta. La obra de Borges fue tan contundente, fue tan cambiante, fue tan profunda y tan abarcativa, y es un poco también, justamente cuando vos me acercaste la idea de formar parte de este hermoso festival, yo dije, me gustaría hablar o centrarme en la obra, en los ensayos de Borges, porque para mí Borges fue como una universidad, ¿no? Es decir, lo charlamos el otro día, para los que están escuchando ahora lo reintroduzco. Yo abandoné el secundario en tercer año, no, o sea, nunca me interesó estudiar, mi destino en ese momento era la música y es lo que me interesaba. Y para mí Borges fue como, fue ir a la secundaria, fue ir a la universidad, o sea, no vengo de una familia de lectores, no vengo de una casa con biblioteca, más que, como decíamos, el Martín Fierro, la Biblia y paremos de contar. Entonces, para mí Borges, el Borges ensayista, el Borges oral, porque antes, Dani, no había YouTube, o sea, ahora yo con YouTube me vuelvo loco, o sea, con YouTube me paso horas viendo a Borges, a Cortázar, a Sábato, a Saramago, a quien fuere, ¿no? O sea, a Rulfo, entrevista de Juan Rulfo, ¿no? Pero en ese momento no había, pero sí de repente conseguías, no sé, me acuerdo que teníamos grabado un VHS con una entrevista de Sábato con Mariano Grondona. Y gasté ese VHS, lo miraba y lo miraba y lo miraba, no era la manera de acceder. Entonces, como no existía internet, para mí Borges fue como, o sea, yo a través de Borges conocí todo. A Nietzsche, conocí no sé, sobre literatura en general, digamos, ¿no? No es que, me imagino que vos coincidís conmigo, pero los ensayos de Borges fueron por todos lados, ¿no? Desde inquisiciones hasta otras inquisiciones, o sea, como pasaron por tanta información. Yo no recuerdo otro escritor que a mí me guste, como me gusta Borges, que cite tanto a otros autores, que cite tanto otras ideas, que enriquecen no solamente el cuento, la obra, lo que dice, sino también el conocimiento de uno mismo, ¿no? Esa cosa medio macedonio que tenía. Sí. Yo creo que deberías armar una banda que lleve como nombre alguna idea de Borges. Igual voy a hacer una confesión. Y primero, No leíste a Borges. no leí a Borges, Nunca leíste estoy haciendo un festival ahí de caradura. En realidad, la segunda opción que me dio Abril fue la de hablar de los ensayos. Dio otra opción antes. Y como ¿Cuál era la otra? sí, dijo, como me dijiste tema libre, yo quiero hablar de las primeras películas de Graciela Borges. Es verdad. Bueno, pero lo comentamos el otro día. O sea, quiero decirte esto. Y por suerte, mi hijo no heredó mi incapacidad. Yo soy Funes, el antimemorioso. No me acuerdo de nada. Entonces no me acuerdo si lo charlamos la otra vez, pero vos sabés que Graciela se llama Borges por Jorge, ¿no? Por Exacto. Jorge Luis. Sí. Entonces, muchas veces, ya un poco cansado, cuando tocábamos con cuentos, cuando viajás al interior y esto y el otro, te hacen una entrevista en la radio, entonces, ¿por qué cuentos borgianos? ¿Viste? Una pregunta que bordea un poco la estupidez, digamos, porque no es que se llama, viste, Borgiano o Borges el cacique, ¿no? O sea, cuentos borgianos, que claramente habla del escritor. Entonces, ¿por qué cuentos borgianos? Y yo, un poco cansado, decía, es un homenaje a Graciela Borges. Entonces, por eso también te hice el chiste de hablar de sus películas. No, Igual podemos hablar de... esta, No sé mucho de las películas de Graciela Borges tampoco. no, yo tampoco, pero el chiste venía bien. Hablemos entonces de los ensayos. Si yo tengo un ensayo de Borges, ¿cuál es el primero que se te viene ahí a la mente?
Y bueno, para mí otras inquisiciones, o sea, ya te digo, como en general, no tuve una manera esquemática de leer a Borges, ¿no? Obviamente, porque cuando yo empecé a leer a Borges, Borges ya había escrito todo y se había muerto además. Con lo cual, o sea, no es que no tuve la felicidad que a veces sentí con otro autor o con un autor musical o con lo que fuere, de esperar lo venidero, ¿no? Ya estaba todo hecho y ya estaba todo claudicado ahí nomás. Pero fui como redescubriendo, por suerte, mira, a mí me pasa que muchas veces me preguntan qué empiezo a leer de Borges, ¿no? Y yo siempre recomiendo ficciones o recomiendo la Aleph, que son un poco como el hit borgiano, y es donde Borges estaba más afilado, entonces uno entra bien. Si de repente, o incluso, no sé, digo, no empieces por Tlón. Si empezás a leer Tron, Bart, Orbis Tertius de Borges, no querés leer nunca más a Borges. Es un cuento muy complejo, ¿no? Muy pesado, ¿viste? Cuesta. Entonces me pasó lo mismo con los ensayos. O sea, no sabría decirte, Dani, desde qué lugar empecé ni cómo, pero sí podría decirte eso, que jamás hubiese llegado a Spinoza si no fuese por Borges. O sea, hay una canción de cuentos borgianos, justamente, que se llama Felicidades, que fue quizá una de las canciones que más sonó de cuentos. Y Cuentos Borgianos, sin embargo, no es una banda, o no fue una banda relacionada con la literatura, fue más bien relacionada con el pop y con el rock. Pero en esa canción hay una frase textual de Spinoza. Yo llegué a Spinoza por Borges, o sea, jamás hubiese llegado a Spinoza de ninguna otra manera. De hecho, que haya leído a Spinoza. Uy, te me quedaste trabado. Yo no sé si me Ahí, escuchás. ahí, ahí estás volviendo, de a poco. Ahora sí. Ok, la puta madre, esta cosa de. Bueno, no sé qué Sí. está ¿Vos estás pasando. estás con Wi-Fi? Sí, ¿qué hago? ¿Lo saco? Si tenés datos, quizás podemos probar con los datos, a ver si es eso. A ver, Pero si no, no, si no seguimos, no voy hay a probar. problema. No, no, es que no quiero que se corte porque es una picardía, ¿no? De repente uno dice algo y pierde sentido todo lo que está Dale, diciendo. sigamos. Bueno, pero nada, o sea, no sé si se entendió, pero lo que estaba diciendo, no sé si se terminó la frase, digamos. Sí, estabas hablando de la canción Felicidades, ¿no? Y la referencia a Spinoza que surge en la lectura de Borges te enseña a vos. ¿Es eso? Claro, total, bueno, pero eso digo, en general, sí, sí, era eso. Nos llega tarde. Es que, sí, todo, o sea, llegué a Nietzsche a través de Borges, llegué a Hermann Hesse a través de Borges porque incluso te diría que si yo siempre me excuso en que no terminé el secundario, no hice ninguna carrera universitaria, pero me parece que incluso en el secundario nadie lee Hermann Hesse, digamos. No es que es una cosa obligada. Entonces todo mi saber literario partió a través de Borges. Por eso para mí Borges es una figura tan importante en mi vida, mucho más que por sus cuentos y poesías que me emocionan y que he leído y releído hasta el cansancio. De hecho, algunas obras me las sé de memoria y todo, yo que no tengo memoria, pero si no por siempre dije que era como un abuelo honorario, ¿no? Borges, o sea, una persona que me enseñó sobre cuál era el camino de la lectura. La otra vez hablamos, y está bueno remarcarlo porque creo que no quedó grabado, y que Cuentos Borgianos, la banda, no se iba a llamar así, sino que se iba a llamar El Jardín de Senderos que se bifurcan, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Bueno, es que imagínate como banda,
era tremendo. Ya cuentos borgianos dice un montón, imagínate, Jamil de Sendero Executiva era un desastre. Pero sí, sí fue como el origen de cuentos, bueno, homenajear un poco de todo esto que te digo. O sea, para mí realmente, bueno, te lo conté el otro día, en el segundo disco de cuentos hay un texto de Borges leído, ahí siempre estuvo la obra de para mí es una persona muy importante. Cuando yo la conocí a Kodama, para mí fue como, o sea, molecularmente lo más cerca que estuve de Borges. O sea, sus moléculas, o sea, cuando yo le di un beso a Kodama y la saludé, Kodama había abrazado a Borges, espero, no sé, o lo habrá besado, quién sabe. Pero yo estuve, o sea, fue lo más cerca y para mí fue una cosa completamente... eh, no sé cómo decirlo, porque no quiero sonar como fanático. Trasciende el fanatismo. Es decir, es una figura. Por eso el otro día hablábamos y a mí me entristece mucho ciertos dichos de Borges concretos, ciertas posturas políticas concretas de Borges, pero cómo eso fue tan relevante a la hora de pensar en un Borges tan dinámico, tan disímil, ¿no? Es que me hace acordar, me hace pensar mejor que acordar, porque les cuento, si estoy en lo correcto. ¿Se Uy, no escuchó? sé, se cortó todo, la puta madre. Saqué los datos, no sé qué hacer, boludo. O sea, ahora te ¿Pusiste veo los datos? perfecto. ¿Pusiste los Sí, datos? sí, cambié los datos. Cambié Ah, a datos ahora. qué raro, qué raro. Bueno, Te veo perfecto igual, ¿eh? perfecto, bueno. No, esto que vos comentabas un poco de la versatilidad que propone Borges en los textos, me hace pensar un poco en tu propia versatilidad, ¿no? Esto de, no sé, de repente de Catupeco a cuentos, de cuentos a pintar, de pintar a la poesía o la poesía y pintar, ¿no? Hay como una especie de internalización, incluso de esos propios, más allá de que no sos escritor de cuentos de ficción, hay una internalización de los conceptos, de la idea, de no pensar las disciplinas completamente separadas, ¿no? Sino pensar las disciplinas como algo homogéneo, como un todo. No sé si mando cualquiera o... No, de hecho, o sea, me encanta la lectura que haces, no lo había pensado y tal vez sí, tal vez tiene que ver incluso, quizá la influencia de Borges fue tan grande que incluso abarca hasta esa eh, interbúsqueda, ¿no? Algo así, pero sí, sí, coincido completamente. Y ahí vos mencionabas otras inquisiciones, y está bueno, si querés nos detenemos en algunos textos Lo tengo en cuenta. de otras Sí, sí. ahí te veo mucho mejor, ¿eh? Ya no te ves pixelado, probablemente era el Wi-Fi. En otras inquisiciones, por ejemplo, tenemos textos como La esfera de Pascal, La flor de Coleridge, y está, si mal no recuerdo, sí, está acá, El idioma analítico de John Wilkins. Y para quienes no lo leyeron, que es primero una invitación a leerlo, es una idea de un lenguaje que podemos pensarlo de esta manera como lo piensa Borges en el final. Agarremos una bolsa, ¿no? Una bolsa de caramelos. Cuando vos metés la mano en la bolsa, va a hacer ruido. La manera que nosotros pensamos el lenguaje es simplemente hablar de ruido, ¿no? Digamos, un ruido. Pero en el idioma analítico de John Wilkins, lo que se propone es que cada ruido tenga un nombre, que cada sonido que vos haces cuando metés la mano en la bolsa tenga un nombre. Por eso, acaba a cerrar el texto del ensayo Borges diciendo: esperanzas y utopías aparte, ¿acaso lo más lúcido que sobre el lenguaje se ha escrito son estas palabras de Chesterton?
El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y de chillidos. Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo, ¿no? Y nosotros, para terminar la idea, hablamos un ratito de Rimbaud, ¿no? Este poeta que escribe poesía entre los 19 entre los 16 y 19 años, y que él le va a poner le va a poner color a las vocales, ¿no? Que es otra forma de pensar el lenguaje de otro modo, es decir, no quedarse con lo que hay, sino pensar en diagonal, como decíamos, pensar otro tipo de forma, otro tipo de escritura de los ruidos. ¿No? Nada, ponía como ejemplo el idioma analítico de John Wicken, porque me parece que es un texto tipo que te explota la cabeza. Sí, sí. Y bueno, incluso bueno, vos que sos músico también y escribís y sos poeta y todo, justamente desde ese lado, la irrupción del poeta, es decir, de la visión poética de la vida, ¿no? No solamente el ejercicio de escribir poesía, la manera poética de pintar un cuadro y la manera, uno puede vivir poéticamente yendo al supermercado oriental, ¿no? Sí, no digo chino porque mi hijo se enoja, digo el supermercado chino y me dice, no, oriental. Bueno, no sé, el supermercado oriental. Es decir, uno puede vivir también poéticamente ese acto, eh, y esa es como un poco, siempre, te voy a confesar algo, Dani, que hasta incluso a veces muchas veces sentí falsa esa sorpresa borgiana de cada circunstancia, ¿no? Que es una cosa medio hasta de un ser iluminado, budaico. Hoy hablábamos con vos en privado y creo estar en lo cierto que Borges murió siendo budista, ¿no? Es decir, y realmente como esa sorpresa, esa capacidad de frescura, que en el texto que acabas de leer también, a un artista de cualquier índole lo modifica desde ese aspecto, ¿no? Es decir, cómo uno puede sorprenderse ante un detalle tan mínimo, ¿no? No sé, creo que estoy mezclando muchas cosas, No, pero no, es un... justamente Borges invita a mezclar, ¿no? Así que me parece que eso está buenísimo. Luego, otro ensayo que tenemos acá es La flor de Coleridge, que si mal no Sí, recuerdo, sí. es esta idea de que alguien tiene un sueño, le dan una flor en el sueño, y cuando se despierta, tiene la flor en la mano, ¿no? El tema del traslado de los átomos de la imaginación, es los átomos de la materia en la cual están hechos los sueños, que se trasladan a la realidad, ¿no? Bueno, es que nos ha pasado. Bueno, en la memoria de Shakespeare, ese cuento, o sea, es un delirio, o sea, realmente nos ha pasado este cruce entre lo que pensamos y sentimos, entre lo onírico. Bueno, eso es una cosa que siempre me impactó de Borges, o que siempre tomé como una guía, esta visión onírica de la vida, que tiene que ver con ciertas visiones filosóficas, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente lo que vos citás, ¿no? No sé cómo ponerlo en palabras, porque es muy difícil. A mí me pasa, y me pasa justamente eso, ¿no? Que para mí las canciones terminaron siendo, de cierta manera, eh, como una manera de poder decir lo que sentía, ¿no? Y siempre, Dani, esto quiero que lo sepas, y lo digo para los que están escuchando y todo, siempre de manera equívoca, porque ya te digo, o sea, nadie captó que cuando yo decía cada cosa quiere ser en su ser, estaba hablando de Spinoza, estaba hablando de Borges, y para mí eso fue como hasta casi doloroso, ¿no? Porque,
uno trata de exponer lo que siente y una idea y todo, pero bueno, me fui de tema. Sí, es que siempre como vos me voy de tema, boludo, me pasó lo mismo la otra vez. Yo Es que es tan vuelvo. amplio. Sí, sí. Bueno, claro, vos sos el moderador de este festival. Claro, pues yo soy el metrónomo, ¿no? Digo, lo ¿Viste? Vos sabés que el creador del Lollapalooza, ¿no? no. ¿Y por qué pusiste el título? Solo porque era ¿Vos decís de la historia de los Palusa? No, claro, Lollapalooza, el creador es el cantante de James Addiction, una banda de los 90, Ah, se no, llama no, Perry Farrell. no sabías, no, yo usé el recurso, me robé el recurso, Ok, ok. pero no, digamos, No, no, bueno, contame. no quiero hablar de eso, digo, pero sos como el Perry Farrell de todos los que hablamos contigo, etcétera, etcétera. Totalmente, acepto ahí la referencia. Y de hecho te voy a preguntar, porque nada, la otra vez me dijiste algo al pasar, pero a mí me pareció súper interesante y súper valioso. Me dijiste, hace mucho no hablo algo de que no sea de música, ¿no? Y no lo dijiste como una descalificación a la música, ni como algo general, sino quizás como, nada, qué lástima que no me pregunten por mi nueva etapa, por mis nuevas formas de querer imaginar las cosas, por mi nueva flor de Coleridge, que la traje de algún lado y la estoy poniendo acá, ¿no? Entonces te quería preguntar justamente sobre cómo en vos, ¿no? ¿Cómo se traslada la literatura de Borges y las literaturas que lees al lenguaje pictórico? Es decir, cómo ahí abordás los lenguajes. Y lo mismo el material con el que ya hiciste una experiencia, que es la música, también cómo se traslada en vos a ese nuevo lenguaje. Bueno, agradezco la pregunta porque es muy significativa para mí en este momento. Quizá las personas que están escuchando lo saben o quizá no, pero yo abandoné la música para dedicarme fundamentalmente a la pintura. Eh, en ese aspecto pasa algo que, o sea, la música fue contaminada con no solamente el ejercicio de crearla, sino con el ejercicio de promocionarla. Es decir, uno tiene que hacer una canción, promocionarla, hacerla creíble. E incluso si tu canción es una porquería, pero vos le pones no sé, lo marcás, Maluma es el ejemplo, ¿no? Maluma tiene como toda una estética y una manera de comunicar una canción que es una porquería total en el aspecto más profundo de la palabra música. No estoy en contra de Maluma para nada, ¿eh? No quiero decir eso. Quiero decir que si pensamos en la música en general, eso es la porquería y quizá probablemente Mozart sea la parte buena de la música. Entonces, la pintura lo que tiene es lo espontáneo que, que relacionándolo con la literatura, relacionándolo con Borges y relacionándolo con el ejercicio poético y de la creación literaria, eh, solamente implica esa cosa de sensaciones y emociones del instante, ¿no? Cuando uno pinta, cuando uno crea en soledad, está evocando solamente, o sea, puede pasar lo mismo en la música, pero la música, sin embargo, después la tenés que defender, digo, una pintura no, un libro no, es algo que termina, una canción puede ser algo que transcurre en el tiempo. Pero sí, o sea, mi traslado en lo particular tiene que ver más bien con un cansancio de muchos años y no con que estoy en contra de... Pues justo Borges Palusa tiene muchos músicos, no estoy hablando mal de la música para nada, no quiero que quede claro. Obviamente, no, es otro lenguaje, otros modos también de pensar. Vos sos músico también. O sea, ojalá algún día en el Borges Palusa peles ahí un piano y... ¿Sabes que iba a traer la guitarra? A ver si surge algo, pero no, la dejé allá y sin afinar. Pero la puedes ir a buscar. O sea, quiero decir, ¿por qué, digamos, en todo este festival, ¿por qué no? ¿Vos tenés alguna canción
que hayas compuesto pensando en Borges, pensando en Spinoza por Borges, o algo relacionado a Borges? No, no, la verdad que no. Siempre fueron como disciplinas separadas, pero en el sentido formal, porque en el sentido integral está todo, vos bien sabés, ¿no? También cuando estás haciendo una pintura estás cantando, de algún modo. Siempre está Claro, claro. todo presente. Pero lo voy a tomar como un desafío. Voy a hacer un... No, pero que sea un desafío en vivo, si no es fácil. Si es un desafío a futuro, Es verdad, eh, con- o sea, tocanos una canción para Borges, es verdad. para Kodama. Bueno, ahora me van a traer la guitarra. Te voy a aceptar te voy a aceptar el desafío. Te juro que me encantaría. Mirá, te lo conté el otro día y lo vuelvo a contar para los que no estuvieron en la charla, que tocamos en la Fundación de Borges con cuentos y un tipo se enojó porque nuestra letra contradecía cierta visión de Borges sobre el estoicismo. Y yo dije, bueno, esto no tiene nada que ver, pero quizá en este aspecto vos podés tocar una canción que diga cualquier cosa y vos podés decir, no, está relacionada con Borges. Mirá, yo te voy a Bueno, ahí proponer. está, mirá, o sea, hice algo, yo no sé, porque no vi todo el festival, no sé si logré que agarres la guitarra la primera vez en el festival. La primera vez en el festival, pero yo Bueno, te voy a hacer una contrapropuesta. ¿Vos tenés una guitarra ahí? sos malo, sos malo. ¿Tenés la guitarra ahí? No, no. Ah, no me engañes. Porque si tenés la guitarra ahí, lo que podemos hacer es agarremos un poema de Borges juntos y veamos si le podemos poner un poco de melodía o un poco de armonía y demás. No, no, posta que no tengo la guitarra acá. O Bueno, sea, estoy en el taller, no hay viola, pero. y entonces hagamos así. Yo agarro la guitarra, pero juntos vamos construyendo los acordes. ¿Te parece? Un ejercicio en vivo. Me encanta. Sí, si querés, hagamos una cosa. Leo un poema que es. Quiero parar. Lo primero que voy a hacer, quiero mostrarle al público presente esto, que ya van a entender. Es una cancha de fútbol. Pero pará, te voy a sorprender con el DT. Tenés que contar primero de qué se trata. Esto, lo que va a leer Abril, que yo le pedí por favor que lo hiciera, es su equipo de 11 jugadores, con los cuentos, ensayos, poemas, lo que él quisiera de Borges para recomendar. Es decir, es el... Pará, lo hacemos ahora. No, te estás haciendo el No, boludo. No. lo iba a dejar para el final. Así ponemos esto ahora y sobre el final hacemos lo de la canción. ¿Te parece? Ok, como quieras, sí. Te voy a hacer, bueno, pará, dejamos la canción. O sea, pensé algo con la canción, se me acaba de ocurrir, con Poema de los Dones, que es probablemente el mejor poema de Borges y lo mejor que haya hecho Borges en toda su carrera como escritor, y quizá podés tocar algo por eso. Dale. Me- por eso me acordé de la cancha de fútbol. O sea, mirá la tarea que hice, no lo podés creer, o sea, Dani me pidió, la otra vez hicimos un equipo de fútbol. Yo no soy un gran doctor en estrategia futbolística ni nada, ¿no? Pero vos lo habías pedido otra vez. Bueno, no. Ah, mirá, ¿sos zurdo o está al No, revés no, no, esto? es la pantalla. Igual vos seguí hablando, Ah, la iba a cámara. afinar nada más. Ah, ok. Bueno, pero te voy a sorprender con el director técnico. Esto es lo primero, porque la otra vez habíamos elegido a Funes el Memorioso, pero yo a Funes lo puse a jugar ahora. Y te voy a sorprender, quizá lo leíste, y si no lo leíste te lo recomiendo. El director técnico no es Borges hijo, sino que es Borges padre, con una novela que se llama El Caudillo. La tengo la novela, de Jorge Guillermo Borges. De Jorge Borges. Bueno, El Caudillo, que es una novela espectacular. A mí, ¿sabes qué me pasó? Algo muy loco, y quizá vos te pasó también, pero cuando yo leí esa novela, vos a dónde conseguí esa novela? Estaba un día acompañando a una novia que se estaba comprando una ropa, ¿no? En una tienda que se llama I Know That. Esa tienda ahí en Palermo, ¿no? Y de repente tenía unos libros. Y, o sea, muy loco, o sea, una tienda
es una marca, no sé, una marca de ropa, y había unos libritos ahí, bla, bla, bla. Entonces leo Jorge Borges, El caudillo, y yo tenía conocía la historia de la novela, todo, el papá de Borges. No lo podía creer. Bueno, la cosa es que la encontré ahí, la compré, y cuando leí esa novela, entendí un poco el estilo de Borges. Quizá, no sé si es un flash mío, vos me dirás si pensás lo mismo o no, y estoy de acuerdo si no lo pensás, pero de alguna manera como que como que Borges robó el estilo del padre al escribir. Puede ser que haya algo en el génesis de su manera de escribir esa novela del padre. Mirá, yo creo que la literatura, que Borges es escritor básicamente por el padre. Sí, sí. Es una, digo, el padre tuvo un inconveniente de salud, que es el que iba a tener Borges, la ceguera, pero no solo la ceguera, sino la ceguera como promesa. Iba a ocurrir, en algún momento iba a ocurrir. Y por otra parte, el padre no tuvo el oficio de escritor como lo tuvo Borges. Él era abogado. De hecho, la relación con Macedonio Fernández era porque se conocieron en la Facultad de Derecho, acá Sí, de derecho, en sí, total. Avenida del Libertador. Es decir, que había una serie de inconvenientes que eh, impedían un poco el desarrollo de la literatura del padre. Y me parece que Borges, en ese sentido, y coincido con vos, es la continuidad de la escritura del padre. Y sabes que con esa novela, con El caudillo, el padre se la da para leer a Borges, para leer y editársela, y Borges va a ser bastante crítico luego de su edición, porque le agregó el estilo de Borges, ¿no? Y dice, después se lamenta una vez muerto el padre, porque dice, le cambié el estilo al padre, ¿no? A Jorge Guillermo. Y es un hecho, además, eh, crucial en la vida de Borges la muerte del padre, que es el año 38, y es el año en que Borges tiene un accidente muy grave, que se golpea con una ventana abierta, Sí, a veces, sí, total, que bueno, sí. para quienes lo leyeron, eso está en el sur, en el cuento del sur, está como Claro, muy claro. representado, y fue justamente en el año 38, poco después de la muerte del padre, que coincide justamente con casi la muerte de él, porque él estuvo al borde de la muerte. Y es significativo literariamente hablando, porque a partir de ese accidente, él escribe los cuentos que van a ser de los años 40. Es decir, él empieza con la ficción especulativa, la ficción de concepto, con Funes el Memorioso, por ejemplo. ¿No? Entonces, fíjate cómo está todo encadenado. Pero me encantó que hayas elegido Sí, como DT a Jorge Guillermo. sí, no, por eso. Y bueno, el ET es el papá de Borges. Me encanta. Lo pensé hoy. Pero quiero hacerte una pregunta. Me interesa mucho tu respuesta. Eh, que es una cosa que con la que yo siento como un karma que viví durante toda mi vida actualmente. Es decir, como la figura de Borges siempre emparentada a la derecha, siempre emparentada a cierta idiosincrasia política o pensamiento político. Eh, y me gustaría saber, digo porque, no sé, pensaba en los ensayos de Borges y viste Borges cuando en los últimos años se editó una biblioteca personal donde estaba Cortázar. No sé si tenés esos libros. Sí, acá lo tengo. Bueno, es que digo, o sea, bueno, y para el que no sabe, Borges fue uno de los primeros que editó, ¿cómo se llama este cuento de Cortázar muy famoso? Casa Tomada. Casa Tomada. Fue Borges quien lo editó por primera vez, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vos manejás, cómo vos sentís esta... Es como a mí me da la sensación, es una sensación muy loca la que tengo, cuando digo que Borges es mi abuelo honorario, como si yo fuese un familiar de un dictador, de un tipo de derecha, de un Donald Trump, de un Macri, no sé, ¿entendés? Es decir, ¿por qué?
por qué vos creés que la figura de Borges está tan marcada por esas pequeñas erupciones, probablemente, eh, sí, probablemente infundidas por él mismo, de ciertas declaraciones y todo, y no por una obra tan profunda, tan bella, una obra tan abarcativa como la de Borges? ¿Por qué Borges no es un Buda y es como un escritor medio hermético? Quiero a ver qué pensás vos, porque sé que además es un tipo que lees de todo. Sí, en general cuando se asocia eh, a- en la biografía política de Borges se lo piensa solamente de una manera, ¿no? Que es su manera antiperonista. Básicamente la manera gorila y todo lo que empieza a pasar a partir del año 45 y que todo eso empieza con un mito de origen, que es cuando él, eh, trabajaba en una biblioteca municipal desde el año 38, en la biblioteca municipal Miguel Cané, hasta que en el 45-46, cuando se produce la llegada de Perón, a él le cambian el puesto y lo nombran inspector de aves. Entonces, ese es el mito de origen de la primer chicana peronista de Borges, de Perón hacia Borges. Ese mito de origen igualmente no es tan así porque no es que a Borges lo descalifican de puesto por sus ideas peronistas, porque el peronismo recién empezaba, era prácticamente algo que estaba creciendo, digo, de la manera en que nosotros hoy ya lo pensamos. Lo cierto es que a él lo descalifican de oficio porque había firmado solicitadas por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, cuando el germen de lo que luego va a ser el peronismo estaba ligado al fascismo, estaba Claro, ligado a Alemania, claro. etc. Entonces, nada, le hacen pagar la factura. Pero a mi entender, siempre es una simplificación hablar solamente del Borges antiperonista. Yo pongo el ejemplo que Borges en los años 20 y entre los años 17 y el año 20, el año 21 y 22, va a ser un gran partidario bolchevique de la Revolución Rusa. De hecho, va a escribir un, No, bueno, es que fue comunista, claro, ¿no? O sea, Borges. va a escribir un libro que se llama Los ritmos rojos o Los salmos rojos. Esos poemas, muchos de esos poemas van a ser publicados en revistas españolas y según uno de los biógrafos, el libro no se publica porque no encuentra editor. No tan, lo cual yo lo busqué bastante a ver si no lo editó porque él renegó de esas ideas o no lo editó por otras circunstancias. Lo cierto es que hasta donde yo sé, no lo edita porque no encuentra editor. Y luego ya en la dictadura, ¿no? Digo, pensando como en tres etapas, él saluda a la dictadura militar genocida de Videla, de hecho tiene un almuerzo, un famoso almuerzo en el que participa Sábato, él tiene comentarios elogiosos, y luego ya... Sí, por eso, o sea, después Sábato está visto como el escritor del pueblo y también estuvo ahí, ¿no? Exactamente. Y ya entre los años 80, 81 y definitivamente en el 82, Borges empieza a recibir a Madres de Plaza de Mayo, firma solicitudes por Madres de Plaza de Mayo y sobre todo lo diferencia, además de las denuncias de desapariciones y demás, lo diferencian la guerra de Malvinas. Imagínate lo que era para Borges, con el alma británica, el nacionalismo en torno a Malvinas en Argentina, ¿no? Entonces tiene una gran diferencia con los militares. Y luego, bueno, va a No, partir... bueno, pero pará, ojo, que después Borges también estuvo en ese juicio a los militares y dijo, esto es el infierno. Borges se fue de los tribunales y dijo, esto es el infierno, o sea, no puedo creer lo que están... Por eso digo, lo que yo quiero preguntarte, Dani, y a mí me sorprende totalmente, o sea, me encanta la exposición que estás haciendo, pero ¿por qué Borges está... por qué quizás un manejo político, yo no lo sé, yo soy una persona completamente apolítica, no soy partidario de nadie, todos me chupan un huevo, o sea, Dani presidente, o sea, quiero que vos seas presidente, o sea, los artistas, los poetas, no. Pero ¿por qué Borges fue de alguna manera descendido
a cierto sector político, descendido a cierta visión, si es probablemente el escritor más grande del siglo XX, o sea, un escritor tan abarcativo, un tipo con una capacidad inventiva, poética, con una sensibilidad, una belleza. Dale, déjame de joder solo porque sí, porque no, porque... Y si Sábato, como vos decís, Sábato también estuvo ahí con los militares, pero Borges no, era de derecha y Sábato después leyó nunca más. Bueno, Borges no leyó porque estaba muerto. Sí. Digo, quiero saber por qué vos creés que Borges está tan hermetizado en esta cosa de derecha, viste, Borges, ¿viste? Era un facho, o sea, un facho Borges, un tipo que no podía ni matar a una cucaracha. O sea, ¿alguien sabe lo que es el fascismo? ¿Cómo van a decir que Borges era facho? Un tipo que murió siendo casi budista. Sí, bueno, tengo varias respuestas a eso. La primera es la más sencilla, desde dónde pensaba Borges la política, porque no es que Borges era ajeno a la política, es decir, él era un polemista, él intervenía permanentemente, ¿no? Entonces, me parece que los modos en que se lee su posición política también son los modos en que él intervenía en la política, ¿no? Sea en la época del PC, sea en la época, él era partidario de Irigoyen en un momento, luego fue antiperonista, luego fue antimilitar, luego participó en el almuerzo con Videla. Entonces, me parece que también Borges está en el barro de la política porque él un poco entraba ahí, digamos, tenía su tradición política en la cual quería meterse. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque la herencia que él recibe de sus antepasados del siglo XIX son todos personajes que intervinieron en la política. Y en los... Sí, y militares, y Y, militares. y, 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 De otra manera de mirar a lo militar, ¿no? Obviamente. y militares. Entonces, digo, esa sería mi primera respuesta. Es decir, que Borges no es ajeno a todas esas circunstancias porque él activamente quería intervenir, más allá de que decía, por un momento decía, bueno, yo no sé mucho de política y demás, él de alguna u otra manera siempre estaba interviniendo. Pero la otra parte de la respuesta, creo que también cuando Borges empieza a ser quien es y empieza a gravitar, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, se convierte también en un trofeo, ¿no? Es decir, parte de la rosca política. Y en plena época de Borges, incluso ya en el 82, después de Malvinas, los militares salen a castigarlo muy duro por lo que dice. Es decir, por momentos lo putean los militares, por momentos lo putean los peronistas, después lo putea el PC stalinista. Es decir, siempre está en el medio. Él se definía básicamente como un anarquista y decía algo increíble que decía, con el tiempo mereceremos no tener gobiernos, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. Como citaba Dostoyevsky, decía la mera política. Pero por eso digo, justamente, o sea, un Borges, este, ¿cómo cómo podemos como sociedad haber eludido a la totalidad de un Borges? Pero escúchame, Dani, o sea, todas las personas tenemos nuestros momentos, nuestros dichos, nuestras estupideces, nuestras elocuencias, pero cómo hoy en día, y yo apremio, y lo vuelvo a decir, lo dije la otra vez, y para mí lo que vos estás haciendo con la figura de Borges es increíble en el día de hoy, porque hay pibes gente joven, mucho más joven que nosotros, y todo que ni siquiera conocen a Borges. ¿Cómo puede ser que que somos herederos del Shakespeare latinoamericano, del Shakespeare en español, somos herederos del genio, y este tipo no es una de las figuras más grandes? O sea, apremio cuando le pusieron bueno, no sé, el obelisco se tenía que llamar Borges, boludo. ¿Qué sé yo? Así como, ¿cómo puede ser que esto a mí realmente me tortura en el sentido más emocional y artístico de la palabra, porque a mí me importa un huevo lo que vos pensás políticamente. Yo te aprecio porque hay un vínculo y hablamos de libros y todo y nos reímos. Después si vos de repente sos esto, bueno, es tu rollo. O sea, ¿por qué voy a pensar en Borges de una manera tan dramática,
desde lo político y no desde lo que Borges hizo, porque Borges no era político, no fue diputado, no fue presidente, no fue gobernador, nada, era un puto poeta. Entonces, ¿por qué no pensamos a Borges desde el lugar donde Borges era Borges? Después todo lo demás sí son dichos, pero Dani, yo tengo una entrevista ahora y te quiero hacer pisar el palito y quizá te lo hago pisar, pero si te hago 20 entrevistas por día, un día lo vas a pisar. Pero vos no sos un político, vos sos un poeta, un artista, un periodista, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí más me ha confundido en general del argentino, ¿sí? ¿Por qué no adoramos, por qué no apreciamos la figura de este tipo que fue único? No hay otro, no hay nadie más en Argentina. Mira, yo te aporto dos cositas. Me parece buenísimo y súper valioso lo que estás diciendo. Yo creo que, sobre todo, nos deben estar viendo pibes y pibas que quizás no le entraron todavía a Borges y quizás no le entraron todavía por distancias políticas, ¿no? Y lo mejor que podemos, me parece a mí, aportar en esta charla es que aún estando en contra de las posiciones políticas de Borges, y decimos Borges por poner un ejemplo, léanlo porque se puede apreciar y enriquecerse y formarse con la obra literaria de Borges y no estar de acuerdo políticamente, pero no anular una obra porque si no, no podríamos leer a nadie. Si se ponen a No, no, hacer un es que revisionismo, no podríamos. Bueno, el otro día lo decía Haneke, si basamos toda la obra del cine en los nuevos conceptos de igualdad, de violencia de género, no podríamos, no vemos más películas. O sea, incluso Borges ni siquiera Borges tuvo la violencia sexista ni machista que tuvieron otras obras, o sea, para nada, o sea, Borges no fue ni sexista ni machista. La obra de Borges ni siquiera es anarquista, ni siquiera es comunista, ni siquiera... ¿Entendés? Eso es lo que a mí me parece tan raro, Dani, o sea, me parece tan espantoso y digo, quizá habla mal de nosotros como sociedad, porque yo no sé, la verdad, te soy sincero, no sé nada de la vida de Cervantes. No tengo puta idea de quién fue Cervantes, no sé nada. Pero su obra habla de una cultura, de una sociedad. ¿Por qué la obra de Borges no habla de nosotros? Si la obra de Borges hablase del argentino, si la obra de Borges representase lo que somos, Argentina, pero sería pura luz, pura, ¿no? O sea, ¿por qué tuvimos que reducir a Borges a la persona, ciertos dichos? Me chupan un huevo, qué sé yo. Lo hablábamos hoy en privado, si Borges era sexuado, si tuvo sexo con Kodama, ¿qué me importa? A mí no me importa lo que escribió Borges. Después si Borges decía no me gusta el mate y tomaba mate, ¿qué me importa? O sea, no es lo importante, lo importante es otras inquisiciones. querido Miguel Adolfo, te propongo lo siguiente porque nos queda 1 minuto y medio. Se nos corta la Sí, puta madre, siempre, nos pasa lo mismo. siempre se nos corta. ¿Querés que abramos otro vivo? Porque nos quedaron dos cosas. Tu partido de fútbol Sí, obvio. y la canción. Igual que la otra vez, voy a hacer pis. Tengo que hacer pis. Pero que tomo mucho vino y agua cuando hablo con vos. Sí, y una aclaración porque alguien ponía y ahora si quieren lo charlamos en el próximo segmento, dice, todo bien, pero Bukowski es necesario separar, era un violento. Obviamente Bukowski era un violento, pero no por eso uno tiene que denunciar eso y uno tiene que leer igualmente su poesía, ¿no? Me parece que ese es lo que estamos tratando, o por lo menos lo que yo estoy tratando de expresar, ¿no? No anular, No, no anular igual que vos. Es decir, bueno, o sea, yo soy ateísta, ¿no? Pero incluso en la religión cristiana, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Como, es decir, Bukowski tiene poemas que son de una persona nos quedan se 20, corta, se corta. no, ahora lo seguimos, pero nos quedan 20 segundos. Así no se Bueno, corta cortá, bruscamente. voy a hacer pis y me llamás. Ahí Ahí va, está. ahí va. Nos vemos. Ahora sigan acá que volvemos a conectarnos.